Los traumas psicológicos. El término trauma significa herida. Freud fue el primero que comenzó a utilizar de forma sistemática esta palabra dentro del ámbito de la psicología, para describir las heridas mentales que puede sufrir una determinada persona como consecuencia de un acontecimiento o situación que influya de forma negativa en su vida psicológica. Los traumas están íntimamente relacionados con las vivencias. Una vivencia es una experiencia que deja huella en la personalidad, es decir, que tiene la suficiente importancia como para marcar o modificar nuestra forma de ser después de haberla vivido. Y esto no es raro en nosotros los alcohólicos, drogadictos, enfermos emocionales o neuróticos. Cuando alguna vivencia o conjunto de vivencias produce un gran impacto en la vida psicológica de un individuo, ya sea por la intensidad de las mismas, ya porque se trate de alguien mentalmente débil y algunas de sus parcelas mentales quedan heridas o destruidas, decimos que han sufrido un trauma y, por lo tanto, que ha quedado traumatizado, como si se hubiese producido una herida o desgarro en su personalidad. Los traumas psicológicos repercuten sobre todo en la actitud y la conducta futura de la persona que los ha sufrido. Por ejemplo, un desengaño amoroso puede hacer que una persona cambie de actitud con las personas del sexo opuesto, estableciendo una serie de mecanismos psicológicos de defensa que tienden a evitar que se repita una situación similar, lo que se puede traducir en un distanciamiento afectivo y cierta desconfianza a la hora de plantearse la posibilidad de una nueva relación de pareja. Los traumas pueden afectar a cualquier esfera de la psicología personal y pueden producirse a todas las edades. Han destacado la importancia de los traumas infantiles y juveniles, ya que durante esta época la personalidad todavía no se ha configurado de forma definitiva, con lo que los traumas influyen de forma más decisiva en la estructura de la misma. Además, los jóvenes y adolescentes tienen menor capacidad para asimilar estos sucesos traumáticos y elaborar y adaptarse a ciertas situaciones conflictivas desde el punto de vista psicológico, con lo que éstas suelen tener un mayor poder traumatizante. Este último aspecto tiene una importancia capital, ya que no todas las situaciones dotadas, en principio, de un alto poder traumatizante como la pérdida, el abandono, la humillación, la traición, etc., producen traumas de forma obligada. Si son elaboradas por la persona que las padece de forma adecuada, pueden incluso tener un efecto beneficioso. Al fin y al cabo, tras estas experiencias surgen una serie de mecanismos de aprendizaje, tanto en el nivel consciente como en el inconsciente, que, si son adecuados, pueden enriquecer la personalidad y constituir un estímulo para el desarrollo de ésta en un sentido expansivo. Por ejemplo, un suspenso puede servir para que un niño tome conciencia de lo reducido de su esfuerzo y estimularle para que estudie más tiempo, con más profundidad y con una técnica de estudio mejor. Por el contrario, siguiendo con el mismo ejemplo, un suspenso puede tener consecuencias diametralmente opuestas, es decir, provocar un mayor abandono de los estudios, casos de desadaptación escolar, etc. Si el trauma tiene suficiente fuerza para conducir a un desarrollo erróneo de la personalidad, los diversos traumas que se padecen en el transcurso de la vida van originando mecanismos psicológicos de defensa, represión, desplazamiento, etc., que, por ser inadecuados, llegan a configurar una personalidad deteriorada, más inestable y más débil, de carácter anómalo, es decir, entre lo normal y lo patológico. Hay experiencias que amenazan profundamente el bienestar o inclusive la vida de una persona o la consecuencia de esa experiencia la vida emocional del individuo. La respuesta de la persona al suceso traumático envuelve de miedo intenso, sentido de incapacidad de ejercer el control u horror. Entre niños, la reacción debe de envolver comportamientos agitados o desorganizados. Los comportamientos traumáticos se generan por efectos de aprendizajes,
es decir, se aprenden en circunstancias dolorosas. Es por ello que vamos a desglosar cada uno de los traumas que puede tener una persona. Te pedimos que prestes mucha atención. Sé bienvenido a este tu canal Experiencias en AA. Te invitamos a que te suscribas si es que aún no lo has hecho. Y también te invitamos a que en la caja de los comentarios nos dejes tu sugerencia o comentario de cuál temática te gustaría que desglosáramos. Y que compartas estos videos con tus compañeros y compañeras de agrupación o que sepas que tienen estos traumas psicológicos. Vamos a comenzar a desglosar los traumas. Número 1. Traumas como factores positivos. A pesar de que el concepto de trauma se refiere a un suceso estresante y extremo con repercusiones negativas, no siempre es así, ya que algunas personas luego de un suceso traumático, por ejemplo, de ser sobrevivientes de un campo de exterminio nazi, han tenido un crecimiento en la vida personal y desarrollo espiritual que los han hecho mirar a la vida de otro modo. Una persona que alcanzó estos niveles de crecimiento tiene la posibilidad de adquirir un mayor grado de compasión, lo que le permite entender al prójimo que también está sufriendo. Ejemplos de traumas a tratar por la terapia son las violaciones, los asaltos, depresiones de origen psicológico, estrés postraumático, las fobias, ansiedades, pánicos, accidentes, interacciones negativas con nuestra sociedad como pueden ser los familiares, amigos laborales, amigos escolares, etc., disfunciones sexuales, adicciones a drogas, alcoholismo, neurosis, compulsiones, los dolores reales, los duelos de la pérdida de alguna persona, desorden psiquiátrico, algunos rasgos de personalidad, entre otros más. Freud postulaba que algunos incidentes donde se dan pensamientos desagradables para el alcohólico pueden tomarse en traumas psicológicos posteriormente. Freud afirma que los incidentes son traumáticos por ocasionar emociones fuertes y porque se ponen a otras, estos deseos y pensamientos existen contra la voluntad del individuo. La clasificación de los eventos traumáticos son, en la mayoría de las ocasiones, inesperados e incontrolables y golpean de manera intensa la sensación de seguridad y autoconfianza del individuo, provocando intensas reacciones de vulnerabilidad y temor hacia nuestro entorno. Ejemplos de este tipo de situaciones son los siguientes: los accidentes, los desastres naturales como huracanes, terremotos o inundaciones, alguna muerte inesperada de algún familiar, asaltos, delitos y violaciones, abusos físicos sexuales durante la infancia, torturas de secuestros y actos terroristas, experiencias de combate. Otras formas de trauma, pero no en extremo, pueden afectar seriamente al individuo, pero generalmente no son tan detonantes típicos de un trastorno por trauma psicológico, como por ejemplo la pérdida del puesto de trabajo, algún divorcio matrimonial, el fracaso escolar, etc. Dentro de la sintomatología del trauma psicológico, podríamos agruparlos, asociando los más comunes en 3 bloques. Número 1. Reexperimentación del evento traumático. Inciso A. Sentimientos y sensaciones asociadas por el sujeto a la situación traumática. Inciso B. Las pesadillas. El evento u otras imágenes asociadas al mismo son recurrentes en los sueños. Inciso C. Reacciones físicas y emocionales desproporcionadas antes de acontecimientos asociados a la situación traumática. Cuando estos traumas psicológicos van en incremento, muchos de nosotros hemos tenido la dificultad de conciliar el sueño. Además, tenemos problemas de concentración, estamos irritados, somos impulsivos y agresivos. Por ello tenemos que trabajar estos traumas dentro de una agrupación de autoayuda o AA, o incluso buscar un profesional según sea el caso. Debemos aplicar los 12 pasos de nuestra recuperación para poder salir de estos sucesos traumáticos, ya que muchos de nosotros hemos vivido parte de lo anterior. ¿Recuerdas lo que vimos en las heridas del alma, el rechazo, el abandono,
la traición, la injusticia y miles de heridas que hemos tenido en la infancia en nuestros 4 instintos, en nuestro instinto sexual, en nuestro instinto material, en nuestro instinto emocional y en nuestro instinto social. Sin embargo, podemos evitar y bloquear emocionalmente estos traumas psicológicos. La intensa evitación, huida, rechazo por parte del individuo que vive estas situaciones en lugares, pensamientos, sensaciones o conversaciones asociadas al evento traumático. Hay una pérdida de interés a la vida. El bloqueo emocional se refleja en el aislamiento social que muchas de las veces queremos. Es por ello que una persona solitaria vive con un suceso o trauma psicológico. Se ha confirmado que el trauma psicológico puede representar una de las más severas e incapacitantes formas para los humanos conociéndolos. La detención y reconocimiento del trauma psicológico asociado a situaciones traumáticas es el primer paso para el individuo en su camino para su total recuperación e integración social. El tratamiento a través de la psicoterapia con la debida orientación y experiencia se constituye como el factor crucial, junto a la propia actitud y disposición del paciente, para ayudar a las víctimas a afrontar la tragedia y continuar con su vida de forma satisfactoria. La acumulación de traumas psicológicos en la edad adulta empeora la salud física en edades avanzadas. Se señala también que el impacto de los traumas infantiles es menor. Los traumas se distinguen de otros episodios difíciles de la vida por su seriedad. Incluyen situaciones de guerra, la muerte de familiares próximos, enfermedades muy graves o ser testigo de un delito violento. Los traumas ocurridos después de los 18 años tienen efectos más nocivos que la salud física que los sufridos durante la infancia. Los traumas podrían ser los mismos efectos adversos en los niños que en los adultos, pero en los niños podrían disiparse para el momento en que alcanzan la edad adulta. Podría ser necesario preguntar de forma rutinaria a las personas mayores que tienen problemas de salud si han sufrido traumas psicológicos. El trauma psicológico es un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo, como a la consecuencia de ese evento en el apartado o estructura mental o vida emocional del mismo. En los términos de la psiquiatría, un trauma es definido indirectamente como la exposición personal directa a un suceso que envuelve en una amenaza real o potencial de muerte o grave daño u otras amenazas a la integridad física personal, o ser testigo de un suceso que envuelve muerte, daño o amenaza a la integridad física de otra persona, o enterarse de la muerte no esperada o violenta. Son daños serios. La amenaza de muerte o daño experimentado por un miembro de familia u otra relación cercana. La respuesta de la persona al suceso debe envolver miedo intenso, sentido de incapacidad de ejercer control u horror. En los niños la reacción debe envolver comportamientos agitados o desorganizados. Es siempre necesario, al lado del traumatismo, por lo que se refiere al suceso traumático, considerar el factor que muy probablemente ha jugado un papel más importante que la génesis de los accidentes, que quiere decir los síntomas subsecuentes a la ocurrencia, que la herida misma. Se refiere al terror experimentado por la persona en el momento en el que se vivió el suceso traumático. Un estado que parece afectar las acciones de los individuos sin que estos se den cuenta, a lo más débilmente. Más tarde esta llegó a ser llamada el inconsciente. Como consecuencia de estos traumas psicológicos, podemos ver su diversificación en diferentes enfermedades mentales. Número 1. La histeria o neurosis. Hay un incidente que da origen a ideas y emociones, por ejemplo, la realización de que uno casi murió a consecuencia de un accidente o el horror sentido en consecuencia. Lo anterior es seguido, en su opinión, por un periodo de elaboración y un momento hipnótico, la pérdida de la conciencia, que lleva a la producción de síntomas. Freud llamó fuente del Nilo a su descubrimiento de que el origen de los trastornos psíquicos se hallaban a la vida sexual de los individuos. La sexualidad resultaba traumática y era el origen del traumatismo psíquico.
El trauma es un flujo de excitaciones excesivo que resulta intolerable para el psiquismo. Se trata de un acontecimiento en la vida del sujeto, una experiencia vivida que aporta, en muy poco tiempo, un aumento tan grande de excitación a la vida psíquica que fracasa toda posibilidad de elaboración. Entonces el psiquismo, al ser capaz de descargar una excitación tan intensa, no tiene la capacidad de controlarla y eso origina efectos patogénicos y trastornos duraderos. Una definición más exacta es que un trauma es una lesión duradera producida por un agente mecánico, generalmente externo, pero sin embargo en el tema que nos ocupa, el de las emociones, un trauma se trata de un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Y también podemos definir trauma como una emoción o impresión negativa fuerte y duradera. En los grupos de autoayuda o en los grupos de AA tratamos el trauma relacionado con las emociones. Un trauma que surge bien porque has sufrido recientemente un miedo de gran intensidad o porque te has sentido incapaz de asumir y manejar un peligro real o potencial. Los tipos de trauma que más comúnmente tienen los enfermos alcohólicos, drogadictos o neuróticos son los traumas o abusos sexuales, trastornos por estrés postraumático y los traumas infantiles por el abandono, la humillación o el rechazo. Hay algunos síntomas que pueden indicar que has sufrido un trauma reciente. En ocasiones se recordará todo. En otras harás lo posible por borrarlo y pensarás que no te han dejado secuelas. Si lo quieres reconocer en ti o en una persona de tu entorno, estos son algunos de los síntomas más comunes. El insomnio y las pesadillas por las noches. Lo más seguro es porque recuerdas durante la noche el suceso que te ha causado un trauma. La irritabilidad, más sensibilidad a cualquier circunstancia y fundamentalmente a todas aquellas parecidas a la situación que ha dejado un trauma duradero. La ansiedad y nerviosismo a todas horas, algo que no te ocurría antes, pero que ahora se padecen nervios por casi cualquier cosa. O, en su defecto, el miedo ante cualquier situación, incluso en las más normales del día a día. Las causas de los traumas emocionales. Especialmente puedes haber llegado a desarrollar un trauma emocional si te has visto inmerso en sucesos como los siguientes: el acoso laboral o el acoso escolar llamado bullying, algún tipo de abuso sexual cometidos contra tu persona, malos tratos tanto psicológicos como físicos, desastres naturales como incendios, terremotos, inundaciones, huracanes con resultados devastadores, accidentes graves de automóvil o de otros medios de transporte, problemas médicos que te han ocasionado dolencias, muerte de un ser cercano como tu padre, tu madre o hijo, el abandono o el rechazo de tu papá o de tu mamá, el rechazo de la sociedad, la burla de la sociedad, en fin, las causas pueden ser miles, tanto emocionalmente como sexualmente. Si crees tener un trauma emocional, no te preocupes, siempre hay una solución. En los grupos de AA facilitamos las herramientas para que manejes la ansiedad y otros síntomas que ahora mismo puedes estar sintiendo. El trauma psicológico no solo es debido a causas extraordinarias dignas de ser cubiertas por los medios de comunicación. Un trauma se define como cualquier hecho que ha tenido un efecto negativo duradero, y dentro de esta categoría podemos ampliar que los grupos de AA trabajamos con todo este tipo de heridas: la pérdida de seres queridos, las adicciones, el dolor crónico que sentimos a través de que se nos hace un hábito vivir siempre mal, las decepciones laborales, sentimentales o materiales, fracasos económicos, miedos o fobias. Todo esto es lo que se trabaja dentro de los grupos de AA. Por eso te invitamos a que si tú perteneces a una agrupación, trabajes todos estos hechos dolorosos. Número 2. Traumas de la infancia. Los bloqueos emocionales suelen nacer como medida de la autoprotección contra experiencias traumáticas del pasado que nos produjeron miedo o confusión.
Experiencias que nos produjeron tanto dolor que nuestra frágil mente infantil no fue capaz de asumir, comprender ni aceptar desde un punto de vista adulto, maduro, incluso intelectual. Puede parecer que los bloqueos emocionales no tienen sentido, pero si nos remitimos a la fragilidad de nuestra mente infantil, es fácil comprender que pudo haber muchos niveles diferentes de fortaleza emocional a lo largo de nuestros primeros años. El ser humano es uno de los seres de la naturaleza cuyo periodo de infancia y adolescencia es más prolongado. La mayoría de los animales maduran en un periodo relativamente corto después de su nacimiento. Sin embargo, nosotros atravesamos una infancia muy larga y por tanto un extenso periodo de fragilidad emocional. El miedo a que alguna de nuestras necesidades no fueran satisfechas, la vulnerabilidad, el temor al abandono, la falta de reconocimiento por parte de los adultos o simplemente la dificultad para relacionarnos con otros niños en la escuela pudieron dar lugar a bloqueos o traumas de mayor o menor relevancia que hoy. De nuestra manera invisible, pueden estar la raíz de nuestras debilidades, nuestras fobias o nuestras manías. La falta de amor en la infancia tiene consecuencias trágicas. El niño o la niña que no recibe amor en la medida necesaria empieza a perder su capacidad de dar amor, y en la edad adulta puede buscar, de modo inconsciente, los estímulos negativos que recibió durante su infancia, ya que este fue el legado emocional que recibió en su entorno, en su etapa de crecimiento y aprendizaje vital. Los mecanismos de supervivencia que utiliza el niño o la niña para soportar la infancia sin amor es llamar la atención y ponerse enfermo. Pueden pasarle factura en la edad adulta cuando puede repetirlos de manera neurótica. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber garantizar que los niños que viven con nosotros reciban el amor y sean nutridos emocionalmente. Pero ¿puede una persona que no recibió los estímulos positivos necesarios para disfrutar de una buena salud emocional recuperarse y convertirse en alguien sano y feliz? Como se ha demostrado, las terapias y las experiencias familiares, los esquemas y los patrones psicológicos de las familias pueden transmitirse de generación en generación, al igual que los genes o la cultura. Es muy importante mirar de frente al pasado. A pesar de que para la mayoría de nosotros puede resultar doloroso, conocer nuestro pasado y el de nuestra familia puede darnos las claves para que comprendamos mejor a nosotros mismos y corregir aquellos patrones que nos impiden avanzar en el camino de la felicidad. Muchas familias ocultan las heridas del pasado para no tener que revivir momentos dolorosos o por vergüenza o convencionalismos sociales. Pero para eliminar un bloqueo emocional, debemos empezar por comprender su origen. Y esto solo es posible cuando tenemos la determinación de explorar nuestra historia familiar y nuestra infancia. Los recuerdos dolorosos de la infancia no quedan siempre grabados en la memoria consciente, pero sí en el inconsciente, en forma de recuerdo emocional. De este modo, cuando revivimos una experiencia en que en la infancia hirió nuestros sentimientos, en el momento actual reaccionamos reviviendo esa emoción, pero sin poder comprender conscientemente el porqué ni el origen de este sufrimiento. La inteligencia emocional proporciona herramientas para ahondar en estas heridas y acudir a su origen, ayudándonos a tomar conciencia, comprender, perdonar y por lo tanto sanar. Un sencillo ejercicio de inteligencia emocional consiste en dibujar sobre una hoja, en blanco, el plano de la casa donde vivimos cuando éramos niños, separando claramente las habitaciones, las terrazas, el vestíbulo, todos aquellos espacios en los que pudimos tener experiencias. Después dibujaremos el signo de más en los lugares de la casa donde tengamos recuerdos positivos, de experiencias agradables. A continuación dibujaremos el signo de menos en los lugares donde tengamos recuerdos desagradables. Por último, cerraremos los ojos, tomaremos conciencia de lo que estamos sintiendo en ese momento y lo escribiremos en la hoja de papel. Esto puede ser un buen ejercicio para aplicar el 10º paso de nuestros 12 pasos de recuperación. Hoy en día nadie pensaría en recomendar el apoyo o la terapia como el único tratamiento para el trauma emocional. Muchas personas les dan la espalda el apoyo y la terapia y enfrentan la enfermedad como un problema químico, puro que tiene una solución puramente química. Y esto es un error por varias razones.
En primer lugar, el diagnóstico del trauma emocional es inevitable. Es un evento traumático, no solo para las personas, sino también para los miembros de su familia. Los términos familiares de depresión maníaca y los más familiares como enfermedad mental conjunta, toda suerte de ideas y sentimientos confusos. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Uno se preguntará. Mi vida ya nunca será la misma. ¿Y de quién es la culpa? Son solo algunos de los pensamientos y preocupaciones que comienzan a revolotear por la mente de las personas afectadas por esta problemática. Recordemos que describir a la terapia como proporcionar una buena información, retroalimentación objetiva y sólida motivación en una forma de apoyo confidencial. Resulta obvio que es en esta clase de tratamiento psicológico que será necesario y muy útil. Hay investigaciones que sugieren que el primer año después del diagnóstico del trauma emocional es un tiempo crucial para las personas con el trastorno y la educación. Apoyo y motivación que proporciona la psicoterapia es muy importante para tener éxito en el tratamiento a largo plazo. Otro evento traumático al que las personas con trauma emocional se enfrentan son las recaídas. El manejo del trauma emocional está todavía muy lejos de ser perfecto y a pesar de los mejores esfuerzos, las recaídas pueden ocurrir y ocurren. Muchas personas sienten que han vuelto a empezar y están en su primer año. Se culpan a sí mismos, a sus medicamentos o a su padrino o madrina. Se enfadan, se decepcionan y están confundidos sobre qué hacer. De nuevo, el apoyo de la psicoterapia ayuda a poner las cosas en perspectiva, superar la contrariedad y continuar. La psicoterapia puede ser muy afectiva en un grupo. Los miembros de la agrupación guiarán al grupo hacia el camino del aprendizaje para ayudar a resolver problemas, y no solo desahogarse. Ver cómo otros están manejándolos o fracasando en sus estrategias para resolver sus problemas es una excelente forma de convertirse en una persona capaz de resolver los propios problemas y los de otros. Los grupos de autoayuda tradicionales de psicoterapia están formados por personas con una gran variedad de problemas. Sin embargo, el tratamiento del trauma emocional se ha encontrado en los grupos homogéneos, es decir, todos los miembros con trauma emocional. Se han estudiado más y resulta ser mucho más afectivos. Muestran que los compañeros con trauma emocional dentro de la terapia de grupo tienen menos recaídas y mejoran su productividad en el trabajo o la escuela. Los aspectos compartidos del problema parecen ser muy importantes para la experiencia terapéutica. Las personas con trauma emocional que están en grupo reportan que el consejo práctico que reciben sobre el cómo vivir con el desorden, de cómo afecta sus relaciones y actitudes es muy valioso y que la guía que reciben de los miembros del grupo se percibe como de gran ayuda. Este aspecto de terapia de grupo, compartir y aprender uno del otro, es la base de otra clase de terapia, una que no requiere terapeuta, los grupos de soporte de amigos. Las sesiones individuales, que pueden ser con un profesional, usualmente en un lapso de largo de meses o años, en el que la persona en tratamiento discute sus sentimientos y experiencias pasadas y presentes, con la meta de que el paciente se comprenda, se acepte a sí mismo y tener el crecimiento personal. Las decepciones y los logros, los afectos y las enemistades, miedos, inspiraciones, pasiones y preocupaciones. Hablarán por supuesto de los síntomas como la tristeza y la ansiedad, como la terapia tradicional que ve a los síntomas como indicadores de conflictos más profundos en lugar de ser objetos de tratamiento en sí mismos. Asimismo, insiste en explorar el significado de los síntomas, el desarrollo de la conciencia de uno mismo y la madurez. Manejar traumas psicológicos y remisiones pasadas y presentes que causan sentimientos comprensibles de tristeza, ira o ansiedad, o patrones de pensamiento, autoactitudes y estilos interpersonales que perturba la habilidad de una persona para ser feliz en sus relaciones, afectiva en su trabajo, seguros en el juego y confiados en la toma de decisiones sobre nuestro futuro. Es por ello que la gente pasa meses o años dentro de la terapia y es una experiencia tan intensa y poderosa y la relación terapéutica entre el paciente y el terapeuta se vuelve única. Tienen con frecuencia sus propios problemas y traumas psicológicos, tanto pasados como de presente. Han tenido a veces una niñez muy difícil, incluso traumática. La psicoterapia puede ser enormemente benéfica para que la gente afronte y trabaje en sus dificultades del pasado, deje ir el rencor,
la ira o el miedo que a menudo resulta de las experiencias y poder seguir con la vida. No hay mejor manera de lidiar con esta clase de ansiedades y aprensiones que la psicoterapia. Las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas derivan a su vez de creencias personales o significados subjetivos a menudo aprendidos en una etapa infantil del desarrollo, que por lo general actúan a nivel inconsciente sin que la persona se percate de su papel. Las distorsiones cognitivas se expresan a través de las cogniciones de las personas, que son pensamientos e imágenes, que aparecen en situaciones donde hay una intensa alteración emocional, que puede ser la ansiedad, el rencor o depresión, y los trastornos de conducta, que puede ser el escape o los problemas de relación en pareja. Los pensamientos automáticos son nuestra charla interna o autodiálogo interno con nosotros mismos. A nivel mental expresamos como pensamientos o imágenes que se relacionan con estados emocionales intensos como la ansiedad, la depresión, la ira o la euforia. Son charla interna referida a temas muy concretos. Una persona que teme ser rechazada por otros se dice a sí misma: la gente me mira y me ve estúpido. Los pensamientos automáticos son involuntarios, entran de manera automática a la mente, no son pensamientos reflexivos ni productivos del análisis o razonamiento de una persona sobre un problema. Al contrario, son reacciones espontáneas ante determinadas situaciones donde aparecen fuertes sentimientos. Dentro de las distorsiones cognitivas están las siguientes. Número 1. El filtraje o abstracción selectiva. Consiste en seleccionar en forma de visión de túnel un solo aspecto de una situación, aspecto que tiñe toda la interpretación de la situación y no se percata de que otros lo contradicen. Una persona se encuentra con un amigo y hablan de muchos temas agradables, sin embargo discuten de política, y al marcharse a casa se siente irritado pensando en las críticas de aquel hacia sus ideas políticas. Olvidando los otros temas agradables comparativos, se filtra lo negativo, lo positivo se olvida. Palabras clave para detectar esta distorsión son: no puedo soportar esto, no aguanto que, es horrible, es insoportable. Número 2. Pensamiento polarizado. Consiste en valorar los acontecimientos de forma externa, sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Las cosas se valoran como buenas o malas, blancas o negras, olvidando grados intermedios. Por ejemplo, un chico que recibe un no al invitar a una chica piensa: solamente me pasan estas cosas a mí. Otra persona que no encuentra trabajo piensa: soy un incompetente e inútil. Palabras claves para detectar esta distorsión son todas aquellas que extreman las valoraciones olvidando los grados intermedios y matices, como por ejemplo el fracasado, el cobarde y el inútil. Número 3. La sobregeneralización. Esta distorsión del pensamiento consiste en sacar una conclusión general de un solo hecho particular sin base suficiente. Por ejemplo, una persona que busca trabajo y no lo encuentra y concluye: nunca conseguiré un empleo. Otra persona que se siente triste y piensa: siempre estaré así. Las palabras claves que indican que una persona está sobregeneralizando son: todo, nadie, nunca, siempre, todos o ninguno. Número 4. La interpretación del pensamiento. Se refiere a la tendencia de interpretar sin base alguna los sentimientos e intenciones de los demás. A veces, esas interpretaciones se basan en un mecanismo llamado proyectivo, que consiste en asignar a los demás los propios sentimientos y motivaciones, como si los demás fueran similares a uno mismo. Por ejemplo, una persona nota cómo la miran unos extraños y piensa: sé que piensan mal de mí. Otra persona está esperando a otra cita y esta tarda 5 minutos y sin meditar prueba alguna. Se le viene a su cabeza: sé que me está mintiendo y engañando. Palabras claves de esta distorsión son: eso porque, eso se debe a, sé que esto es por. Número 5. Visión catastrófica. Consiste en adelantar acontecimientos de modo catastrófico para los intereses personales, en ponerse sin prueba alguna en lo peor para uno mismo. Por ejemplo, una persona está viviendo la estadística de accidente de tráfico por la televisión y se le pasa por la cabeza: ¿y si me ocurriera a mí?
Otra oye la noticia de que una persona perdió el control y se suicidó y piensa, ¿y si me ocurre igual a mí? La palabra clave que suele indicar esta distorsión suele ser, ¿y si me ocurre a mí tal cosa? Este ha sido el artículo de los traumas psicológicos. Te seguimos invitando a escuchar más audios y a ver más videos de tu canal Experiencias AA. Los invitamos a suscribirse si es que no lo han realizado y que además nos dejen en la caja de los comentarios cuál temática o qué tema les gustaría que desglosáramos. Sigamos continuando viendo videos e informándonos más en tu canal Experiencias AA. Hasta la próxima.